Bienvenido a El Relator Oscuro, febrero de 2021. En Melchor de Mencos, Petén, una niña de 8 años pedalea feliz en el patio de su casa. Es mediodía. Su madre prepara el almuerzo en la cocina. Cuando llama a la pequeña para comer, solo encuentra silencio. La bicicleta está abandonada. Sharon Yasmín Figueroa Arriaza ha desaparecido. Lo que comenzó como la angustia de una familia terminó en una convulsión social que paralizó todo el departamento de Petén y expuso las entrañas podridas de un sistema judicial guatemalteco donde cada segundo perdido puede convertirse en una sentencia de muerte. Este es el caso que demostró que en Guatemala la justicia tiene un precio muy alto, que se paga con dinero público malgastado en protocolos inútiles, con vidas inocentes sacrificadas por la negligencia institucional y con una indignación popular que no conoce límites. Hoy descubriremos cómo 8 horas de demora administrativa se transformaron en un cadáver estrangulado y cómo un tribunal consideró que las pruebas contra los asesinos no eran suficientes. Si quieres conocer historias donde el dinero, el poder y la impunidad se entrelazan en tragedias humanas, suscríbete y activa las notificaciones. Esto es El Relator Oscuro, y esta es la historia del caso que detuvo el Petén. Sharon Figueroa vivía en el barrio La Ceibita de Melchor de Mencos, ciudad fronteriza con Belice, donde el Estado guatemalteco brilla por su ausencia y donde las familias sobreviven del comercio transfronterizo que apenas genera el dinero suficiente para subsistir. El 9 de febrero de 2021, la pequeña jugaba en su bicicleta rosa en el patio trasero de su humilde vivienda. Era un martes común en una casa donde los ingresos económicos no alcanzaban para lujos, pero sí para sentirse seguros en su propio terreno. Su madre, Paola Arriaza, preparaba la comida mientras Sharon disfrutaba de esos últimos momentos de inocencia. Alrededor de las 13:00 horas, cuando Paola salió a llamarla para almorzar, la niña había desaparecido. La bicicleta permanecía ahí como testigo mudo de un secuestro que se ejecutó en minutos. Los primeros minutos fueron de confusión. Paola pensó que Sharon jugaba a las escondidas, ese juego infantil que no cuesta dinero, pero vale oro en diversión para los niños de familias trabajadoras. Sin embargo, los minutos se convirtieron en horas y la angustia en desesperación. Los vecinos se unieron a la búsqueda sin esperar que el Estado invirtiera un solo quetzal en localizarla rápidamente. Recorrieron calles, preguntaron casa por casa, gastando su propio tiempo y dinero en transporte para rastrear a la menor. La abuela de Sharon, Carolina Martínez, era una activista de la Pastoral de Mujeres del Vicariato Apostólico de Petén. Ella conocía el valor de las redes comunitarias cuando el Estado no invierte en protección ciudadana. Inmediatamente contactó a la Asociación de Mujeres de Petén Ixquic para difundir el caso. Gracias a estas organizaciones que trabajan sin presupuestos millonarios, pero con compromiso inquebrantable, el caso de Sharon alcanzó visibilidad nacional en horas. Pero aquí comienza el primer gran escándalo. La denuncia se presentó alrededor de las 13:00 horas, pero la alerta Alba Kenneth, el sistema oficial de búsqueda de menores por el cual el Estado guatemalteco dice invertir recursos económicos significativos, solo se activó a las 21:00 horas. 8 horas de retraso, 8 horas que costaron una vida, 8 horas que evidencian cómo el dinero destinado a protección infantil se pierde en burocracia corrupta e incompetencia institucional. Durante esa tarde, mientras los protocolos gubernamentales dormían en escritorios climatizados que funcionan con el dinero de los contribuyentes, fueron los ciudadanos comunes quienes invirtieron su propio capital emocional y financiero en buscar a Sharon. Familias que viven al día dejaron sus empleos para peinar las montañas cercanas. Comerciantes cerraron sus negocios perdiendo ingresos diarios para sumarse a la búsqueda. La solidaridad popular funcionó, pero la maquinaria estatal financiada con millones de quetzales en impuestos permaneció paralizada. El gobernador departamental, Luis Burgos, después reconocería públicamente la vital importancia de la movilización ciudadana, admitiendo indirectamente que el aparato de seguridad pública, con todo su presupuesto anual, fue insuficiente ante la urgencia real. Mientras el Estado calculaba costos administrativos y llenaba formularios, Sharon Figueroa estaba siendo estrangulada en algún lugar cercano,
Su última tarde con vida transcurrió en manos de asesinos, mientras las instituciones estatales, esas mismas que justifican presupuestos millonarios, argumentando la protección infantil, demoraban la respuesta por razones burocráticas que nunca han sido transparentadas económicamente. El miércoles 10 de febrero, a primera hora de la mañana, vecinos de Melchor de Mencos, que habían invertido toda la noche en la búsqueda sin recibir un solo centavo de compensación estatal, recibieron información crucial. Una mujer se presentó ante la Policía Nacional Civil con un relato escalofriante que cambiaría el rumbo de la investigación y pondría en evidencia las fallas de un sistema que gasta fortunas en capacitación policial, pero no logra prevenir crímenes en patios domésticos. Esta mujer, cuya identidad las autoridades protegieron como testigo clave, confesó haber participado en el secuestro junto a un hombre, contratados por una tercera persona. Reveló que les habían pagado dinero en efectivo para cometer el rapto y asesinato de la menor. El móvil económico apareció inmediatamente. Alguien había invertido capital monetario en eliminar a una niña de 8 años. Los agentes policiales, entrenados con presupuestos que superan los millones de quetzales anuales en formación y equipamiento, sospecharon que estos supuestos testigos en realidad eran los perpetradores tratando de negociar su situación legal. Como parte de su confesión parcial, indicaron el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo. Las autoridades y familiares se dirigieron al caserío Camalote, sector montañoso ubicado aproximadamente a 10 kilómetros de Melchor de Mencos y a solo 500 metros de una escuela abandonada, uno de esos edificios educativos que recibieron inversión pública millonaria en construcción, pero que el Estado dejó morir por falta de mantenimiento y presupuesto operativo. En esa zona boscosa, entre la maleza y a orillas del río Mopán, encontraron el pequeño cuerpo de Sharon Figueroa. Estaba cubierto con bolsas de nylon negro, atado con hilos de lana roja, y presentaba signos evidentes de violencia extrema. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, institución financiada con fondos públicos para proporcionar dictámenes técnicos en casos criminales, determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Sharon tenía golpes contusos en el rostro y lesiones defensivas en las manos, evidencia de que luchó por su vida contra sus atacantes. El costo de la necropsia, pagado con dinero de los contribuyentes guatemaltecos, confirmó que no hubo abuso sexual, un detalle que redirigiría la investigación hacia motivos de venganza personal o rituales oscuros. La escena del crimen reveló más detalles inquietantes. Junto al cadáver se encontraron las sandalias de Sharon dentro de una mochila que también contenía hilo de lana roja, idéntico al usado para atar el cuerpo. Los peritos del Ministerio Público, cuyos salarios provienen de las arcas nacionales, comenzaron a enlazar estos indicios con otros elementos que pronto llevarían a la casa de los vecinos. Pero lo que ocurrió paralelamente en Melchor de Mencos fue un estallido de furia popular que ningún presupuesto de seguridad pudo contener. La noticia del hallazgo del cuerpo se propagó como fuego entre la población. Las redes sociales explotaron con fotografías de Sharon sonriente en su bicicleta, imágenes que se viralizaron sin costo publicitario, pero con un impacto emocional millonario. Organizaciones feministas que operan con presupuestos mínimos autofinanciados exigieron justicia inmediata. La indignación popular alcanzó niveles nunca vistos en Petén, cuando se supo que en la casa de Sonia Esperanza González Cho, vecina de la familia Figueroa, la policía había encontrado marihuana valorada económicamente en cientos de quetzales, y más importante aún, evidencias que la vinculaban directamente con el crimen. Hilos rojos similares a los de la escena, bolsas plásticas del mismo tipo, y según rumores que corrieron como moneda de cambio entre los pobladores, objetos relacionados con rituales de santería que incluían puros de tabaco, pimentas y otros elementos de cultos oscuros. El valor económico de estos objetos rituales era irrelevante comparado con su significado simbólico para una población católica que interpretó estos hallazgos como evidencia de que Sharon no fue solo asesinada, sino sacrificada en algún rito diabólico. La casa de Sonia González Cho representaba una inversión patrimonial familiar que probablemente valía decenas de miles de quetzales en el mercado inmobiliario local. Pero en cuestión de horas,
esa propiedad sería reducida a cenizas, no por orden judicial ni por decisión estatal, sino por la mano incendiaria de una turba enfurecida que decidió impartir su propia justicia sin esperar los lentos y costosos procedimientos del sistema judicial guatemalteco. El 10 de febrero de 2021, apenas encontrado el cuerpo de Sharon Figueroa, Melchor de Mencos se convirtió en escenario de una explosión de violencia popular que expuso la profunda desconfianza ciudadana hacia un sistema judicial que consume presupuestos billonarios, pero entrega resultados microscópicos en materia de justicia real. Sonia Esperanza González Cho fue capturada inicialmente por posesión de marihuana para consumo personal, un delito menor que habitualmente se resuelve con medidas sustitutivas que no cuestan dinero al procesado más allá de los honorarios de un abogado. Sin embargo, durante el allanamiento a su vivienda financiado con recursos del Ministerio Público, los investigadores encontraron los hilos rojos, las bolsas plásticas y los objetos rituales que la vincularían con el asesinato de Sharon. Mientras los agentes recolectaban evidencias valoradas pericialmente en procedimientos que cuestan miles de quetzales al erario público, afuera se congregaba una multitud sedienta de venganza. La noticia de la captura se propagó instantáneamente en un pueblo donde la comunicación boca a boca funciona más rápido que cualquier sistema de alertas gubernamental pagado con dinero de impuestos. Cientos de vecinos, muchos de ellos comerciantes que abandonaron sus puestos de trabajo, sacrificando ingresos diarios, rodearon la casa de González Cho. Portaban antorchas, piedras, palos, cualquier arma improvisada que no requiriera inversión económica significativa, pero que canalizara su furia colectiva. La Policía Nacional Civil, institución que recibe presupuesto anual millonario para mantener el orden público, intentó contener a la masa, pero la determinación popular era inquebrantable. Los manifestantes no buscaban un juicio que podría costar millones de quetzales en procedimientos legales que se extienden por años. Querían justicia inmediata, del tipo que no aparece en ningún código procesal, pero que hierve en las venas de comunidades hartas de impunidad. El fenómeno del linchamiento en Guatemala no es nuevo, es una cicatriz del conflicto armado interno que costó miles de millones de quetzales en destrucción económica y decenas de miles de vidas. Durante la Guerra Civil, en zonas donde el Estado invirtió cero capital en administración de justicia, las comunidades desarrollaron sus propios mecanismos punitivos. Décadas después, con un sistema judicial que gasta fortunas en infraestructura, pero que entrega sentencias que la población percibe como compradas por dinero corrupto, el linchamiento resurge como respuesta patológica, pero comprensible. En el caso de Sharon, la turba intentó extraer a Sonia González Cho y a su hijo Sergio Rolando López González para lincharlos públicamente. Solo la intervención de decenas de agentes policiales, cuyos salarios mensuales suman cifras importantes del presupuesto departamental, logró evacuar a los sospechosos hacia instalaciones de seguridad. Pero los manifestantes no se fueron con las manos vacías. Si no podían cobrar justicia directamente en carne humana, lo harían destruyendo el patrimonio económico de los acusados. La casa de González Cho fue incendiada. Las llamas consumieron muebles, electrodomésticos, documentos personales y, crucialmente, posibles evidencias adicionales que los peritos no habían terminado de recolectar. El valor económico de la propiedad destruida se estimaba en decenas de miles de quetzales, una fortuna para familias peteneras que sobreviven con ingresos mensuales de menos de 3,000 quetzales. Pero para los incendiarios, quemar esa casa era un ritual de purificación que no tiene precio monetario. Eliminar el espacio físico donde supuestamente se planificó un asesinato ritual era exorcizar el mal del territorio comunitario. La destrucción de evidencias por el fuego popular tendría consecuencias legales devastadoras 2 años después. Pero en ese momento, la catarsis colectiva era más valiosa que cualquier consideración forense. Mientras la casa ardía, la movilización se expandió. Miles de ciudadanos organizaron marchas y bicimovilizaciones en Melchor de Mencos y en otras ciudades de Petén, invirtiendo tiempo y dinero personal en transporte, pancartas y organización logística que ninguna institución gubernamental financió.
Cargaban carteles con mensajes que no costaron dinero en diseño profesional, pero que valían millones en impacto emocional. Justicia por Sharon. Deseo jugar libre sin miedo de nada ni ninguén, ni una menos. La bicicleta rosa de Sharon, ese juguete que probablemente costó menos de 500 quetzales, pero que representaba toda la alegría de una infancia humilde, se convirtió en el símbolo nacional de la tragedia. Fotografías de la bicicleta abandonada circularon en medios de comunicación cuya cobertura generó ratings millonarios en publicidad, aunque la familia Figueroa nunca vio un centavo de esas ganancias mediáticas. El presidente Alejandro Giammattei, desde su oficina en la capital donde el presupuesto presidencial supera los millones de quetzales anuales en gastos operativos, emitió declaraciones prometiendo que todo el peso de la ley caería sobre los responsables. Pero su respuesta más polémica fue solicitar al Congreso la reactivación de la pena de muerte, una medida populista que no cuesta dinero implementar, pero que genera dividendos políticos enormes en una población sedienta de retribución. Guatemala mantiene la pena capital en su legislación, pero no la ejecuta debido a vacíos legales, cuya resolución requeriría inversión legislativa que nadie quiere financiar. La propuesta de Giammattei fue vista por analistas como cortina de humo para ocultar que su gobierno no ha invertido el capital necesario en prevención del crimen, en fortalecimiento de capacidades investigativas del Ministerio Público o en reforma del sistema penitenciario que consume presupuestos millonarios, pero opera en condiciones infrahumanas. Para comprender la magnitud del fracaso institucional en el caso Sharon Figueroa, debemos analizar el sistema de alerta Alba Kenneth, un mecanismo creado con grandes promesas gubernamentales, financiado con dinero público significativo, pero que ha demostrado ser tan ineficaz que cada año decenas de niños aparecen muertos pese a su activación. La ley del sistema de alerta Alba Kenneth, Decreto 20-2010, nació del clamor popular tras los asesinatos de Alba Michelle España y Kenneth Alexis López en 2007 y 2009. Ambos eran menores cuyas búsquedas fueron retardadas por burocracia estatal que priorizó procedimientos administrativos sobre vidas humanas. Sus muertes costaron no solo sus vidas invaluables, sino también la credibilidad ciudadana en instituciones que supuestamente debían protegerlos. El Congreso de Guatemala aprobó la ley prometiendo que nunca más un menor desaparecido esperaría horas para que el Estado movilizara sus recursos. Se establecieron protocolos que supuestamente coordinarían a la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación en un despliegue inmediato de búsqueda. Todo esto financiado con presupuesto público, cuyos montos exactos nunca han sido transparentados completamente a los contribuyentes que lo pagan. En 2020, se activaron 4.193 alertas Alba Kenneth en Guatemala. Cada activación implica costos operativos en personal, comunicaciones, movilización de recursos y horas hombre de investigadores especializados cuyos salarios provienen del erario. Sin embargo, ese mismo año, 40 niños fueron encontrados muertos pese a tener alerta activa. 40 familias que confiaron en que el sistema financiado con sus impuestos protegería a sus hijos recibieron cadáveres en lugar de niños vivos. El retorno de inversión social es devastadoramente negativo. Sharon Figueroa se convirtió en el ejemplo perfecto de este fracaso sistémico. 8 horas de demora en activar la alerta, cuando los especialistas del Refugio de la Infancia, organización que opera con presupuestos mínimos de donaciones privadas, insisten en que las primeras 6 horas son determinantes para la supervivencia. 8 horas que costaron una vida pero que nunca generaron consecuencias administrativas ni económicas para los funcionarios responsables del retraso. Nadie fue sancionado, nadie perdió su salario, nadie devolvió dinero al Estado por negligencia. El caso Sharon reactivó el debate legislativo sobre reformas al sistema. La iniciativa 5883 llegó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en marzo de 2021, pocas semanas después del asesinato. Esta propuesta buscaba modernizar el sistema, obligando a empresas de telefonía móvil a difundir alertas vía SMS
con sonidos de notificación diferenciados a todos los usuarios en un radio geográfico específico cuando un menor desapareciera. La implementación tecnológica de este sistema requeriría inversión económica tanto del Estado como de las telefónicas, empresas que generan ganancias millonarias anuales en Guatemala, pero que históricamente han resistido regulaciones que afecten sus márgenes de ganancia. Los proponentes argumentaban que con más de 18 millones de líneas móviles activas en Guatemala, cada ciudadano con celular podría convertirse en observador potencial sin costo adicional significativo para el usuario final. La democratización de la búsqueda mediante tecnología que la población ya posee y por la cual paga mensualmente tarifas a operadores privados. Pero años después, la iniciativa 5883 sigue sin aprobarse completamente. Los debates legislativos continúan, mientras los costos políticos son cero para los diputados, que cobran salarios de casi 30,000 quetzales mensuales, más prestaciones que multiplican su ingreso real, y que no sienten urgencia porque sus propios hijos estudian en colegios privados con seguridad costosa, pagada con dinero que nunca les faltará. Mientras tanto, el sistema Alba Kenneth existente consume presupuesto en su operación diaria, pero sigue dependiendo de coordinaciones telefónicas entre instituciones, de buena voluntad de funcionarios que pueden priorizar su hora de almuerzo sobre una llamada urgente, y de protocolos burocráticos diseñados por abogados que probablemente nunca han perdido un hijo y que ciertamente nunca han arriesgado su patrimonio económico personal por la vida de un niño desconocido. El costo económico de mantener un sistema ineficiente es significativo, pero el costo humano es incalculable. Cada niño que aparece muerto, pese a tener alerta activa, representa no solo una tragedia familiar, sino también evidencia de dinero público desperdiciado en infraestructura institucional que no cumple su función. Es capital invertido en salarios de coordinadores de alerta que no coordinan, en equipos de comunicación que no comunican a tiempo, en protocolos que nadie sigue cuando la urgencia real golpea la puerta. El 19 de febrero de 2021, Sergio Rolando López González, de 20 años, fue formalmente ligado a proceso penal por los delitos de asesinato y secuestro. Su madre, Sonia Esperanza González Cho, enfrentó inicialmente acusaciones de encubrimiento propio, pero el Ministerio Público reformó los cargos buscando imputarle asesinato como autora intelectual. Ambos permanecieron en prisión preventiva en instalaciones penitenciarias que cuestan al Estado guatemalteco más de 1,000 millones de quetzales anuales en operación, pero que funcionan con sobrepoblación del 300% y condiciones que organismos internacionales han calificado de infrahumanas. El Ministerio Público construyó su caso con evidencias que costaron decenas de miles de quetzales en recolección, análisis forense y preservación. Huellas dactilares de Sonia encontradas en las bolsas que cubrían el cadáver de Sharon, evidencia lofoscópica procesada con equipamiento científico valuado en millones de quetzales, videos de cámaras de vigilancia que ubicaban a los acusados transportando una bolsa grande en motocicleta hacia el sector donde apareció el cuerpo, filmaciones analizadas cuadro por peritos visuales cuyos informes técnicos cuestan miles de quetzales cada uno. Testimonios de vecinos que declararon sobre conflictos previos entre las familias, testigos protegidos cuyos programas de seguridad implican gastos operativos significativos, peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses describiendo cada lesión en el cuerpo de Sharon, necropsias realizadas con tecnología médica de última generación financiada con presupuesto público, análisis de los hilos rojos encontrados tanto en la escena del crimen como en la casa de González Cho, comparaciones microscópicas que requieren laboratorios especializados cuyo mantenimiento anual supera los cientos de miles de quetzales. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio, unidad especializada que consume parte importante del presupuesto del Ministerio Público en salarios de fiscales con maestrías internacionales y capacitación continua costosa, presentó todo este arsenal probatorio confiando en obtener condenas que justificaran la inversión económica e institucional. Pero el 15 de febrero de 2023,
2 años después del crimen, el Tribunal de Sentencia Penal de San Benito, Petén, presidido por la jueza Sonia Heidi Toledo Cruz, cuyo salario mensual supera los 25,000 quetzales más prestaciones, emitió un veredicto que paralizó nuevamente al país. Absolución total para Sonia Esperanza González Cho y Sergio Rolando López González por los delitos de asesinato y secuestro. La jueza argumentó que las pruebas eran insuficientes para establecer culpabilidad más allá de duda razonable. Señaló problemas en la cadena de custodia de evidencias, fallos procedimentales que invalidaban elementos probatorios y concluyó que los indicios eran demasiado circunstanciales para sustentar condena por asesinato. Solo los condenó por encubrimiento propio, delito que permite medidas sustitutivas, lo que significaba que podrían quedar en libertad sin pagar un quetzal de fianza, más allá de garantías procesales mínimas. La reacción fue inmediata y volcánica. Melchor de Mencos entró en paro. Manifestantes bloquearon el Tribunal de San Benito, denunciando a la jueza Toledo como corrupta, especulando que había recibido dinero ilícito para absolver a los asesinos. Las acusaciones nunca fueron probadas, pero la percepción pública de corrupción judicial en Guatemala está tan arraigada que cualquier sentencia favorable a acusados en casos de alto perfil genera sospechas automáticas de soborno. Paola Arriaza, la madre de Sharon, quien sobrevive con ingresos mensuales que no superan los 3,000 quetzales trabajando en comercio informal, se trasladó al cementerio donde reposan los restos de su hija. En una bóveda que probablemente le costó endeudarse por meses para pagar, lloró ante las cámaras. Me encuentro indignada por la respuesta que dio el tribunal, sabiendo que dejaron libres a las personas que asesinaron a mi hija. Necesito que se haga justicia habiendo tanta evidencia. Su dolor no tenía precio monetario, pero el sistema judicial que falló había costado millones de quetzales en formación de jueces, en infraestructura de tribunales, en salarios de funcionarios que aparentemente no valoraron correctamente, evidencias que costaron fortunas recolectar. El Ministerio Público, consciente de que permitir esta absolución significaría desperdiciar toda la inversión investigativa y perder credibilidad institucional completamente, interpuso apelación especial. Los recursos legales siguieron consumiendo dinero público en honorarios de abogados estatales, en traslados a audiencias, en producción de memoriales técnicos de cientos de páginas. En abril de 2023, la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Petén, integrada por magistrados cuyos salarios mensuales superan los 40,000 quetzales cada uno, más prestaciones, acogió los recursos y anuló la sentencia absolutoria. Determinaron que hubo vicios en el debate, que la jueza de primera instancia excluyó indebidamente elementos probatorios de valor decisivo sin aplicar correctamente las reglas de sana crítica razonada. Ordenaron repetir completamente el juicio, decisión que implicaba duplicar todos los costos procesales, nuevas audiencias, nuevos traslados de testigos y peritos, nueva inversión de tiempo de fiscales y defensores. Para garantizar imparcialidad y evitar la presión social que había cercado el tribunal en Petén, trasladaron el caso al Tribunal de Sentencia Penal de Izabal, en Puerto Barrios. Esta mudanza jurisdiccional generó costos logísticos enormes, traslado de expedientes físicos que pesan decenas de kilos, movilización de testigos desde Petén a Izabal con viáticos que paga el Estado, hospedaje y alimentación durante audiencias, seguridad especial para los acusados durante el tránsito entre departamentos. Mientras esperaban el nuevo juicio por asesinato, en enero de 2024, Sonia y Sergio volvieron a los titulares. El mismo tribunal de Izabal los condenó a 2 años de prisión por hurto agravado cometido en mayo de 2023 en la aldea Entre Ríos, Puerto Barrios. Habían sido absueltos por asesinato, pero inmediatamente después de recobrar libertad provisional, cometieron nuevos delitos patrimoniales. Este dato reveló perfiles de criminalidad activa, personas que incluso enfrentando un proceso por homicidio infantil, continuaban delinquiendo. Para la acusación, esto reforzaba la tesis de periculosidad social, pero también evidenciaba que el sistema de medidas cautelares que permite libertades provisionales, diseñado teóricamente para evitar prisión preventiva abusiva,
a veces genera costos sociales cuando los liberados reinciden inmediatamente. Hasta principios de 2025, el nuevo juicio en Izabal continúa pendiente de sentencia definitiva. Los costos procesales acumulados superan probablemente los cientos de miles de quetzales entre primera instancia, apelaciones y nuevo juicio. La familia de Sharon nunca ha recibido compensación económica del Estado por la negligencia en activar oportunamente la alerta que pudo salvar a su hija. Sonia y Sergio, si finalmente son condenados, cumplirán sentencia en prisiones que cuestan fortunas mantener, pero que no rehabilitan. Y si son absueltos nuevamente, el dinero invertido en procesarlos se habrá evaporado sin justicia para Sharon, cuya vida no tenía precio, pero cuya muerte ha costado millones al erario público sin que nadie rinda cuentas por ello. El caso Sharon Figueroa Arriaza permanece abierto no solo en los tribunales de Izabal, sino en la conciencia colectiva de Guatemala, como símbolo doloroso de un Estado que gasta millones en aparentar protección infantil, pero falla en lo fundamental: salvar vidas a tiempo. La bicicleta rosa de Sharon, ese juguete humilde que no costaba más que unos pocos quetzales, pero que representaba toda la alegría de una niña de barrio trabajador, sigue siendo el recordatorio más potente de que en Guatemala el dinero público se invierte en burocracia inútil, mientras los niños mueren esperando que protocolos caros se activen. 8 horas de demora costaron una vida. Años de juicios han costado millones de quetzales sin sentencia firme. Una familia humilde perdió su tesoro más valioso y nunca recibirá compensación económica que repare lo irreparable. Mientras el nuevo juicio avanza con lentitud costosa, Sharon permanece en su tumba modesta y su bicicleta en la memoria nacional, como prueba de que en Guatemala los sistemas que deberían proteger a los niños están diseñados con dinero pero sin alma, con presupuestos millonarios, pero sin eficacia real. Si esta historia te impactó, compártela para que el nombre de Sharon Figueroa no sea olvidado y para que exijamos juntos que el dinero de nuestros impuestos realmente proteja vidas en lugar de alimentar burocracia inútil. Suscríbete a El Relator Oscuro para más casos donde desentrañamos cómo el dinero, el poder y la impunidad se cruzan en tragedias humanas que el Estado prefiere enterrar. Dale like, comenta qué piensas sobre este caso y recuerda, la justicia verdadera no tiene precio, pero en Guatemala parece que sí tiene un costo que nadie quiere pagar.